Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan 94.1. Agradecidos al Señor en este día por estar. Estamos con mi esposo, está poniéndose la corbata y bueno, así que mientras tanto yo voy saludando y le damos gracias al Señor por permitirnos estar una vez más en este lugar para poder acercarles a usted la palabra del Señor. Y bueno, saludamos a todos los hermanos de la congregación de José Hernández 384, a los hermanos de Virrey del Pino, a nuestro, al pastor Dante Sánchez, a su congregación. Bueno, saludamos a todos los hermanos que escuchan esta radio, a todos los amigos que también seguramente la están escuchando. Sé que hay muchos talleres de hermanos que tal vez tienen personas que no son creyentes y están escuchando la radio, así que esperamos que la palabra que vamos a compartir en este día pueda caer en su corazón como en una buena tierra, amén, y pueda producir el fruto. Nosotros tenemos nuestro lugar de congregación en la calle José Hernández 384, en Barrio El Tambo, Isidro Casanova. Tenemos reunión de oración los días miércoles a las 19 horas. Los días sábados y domingos tenemos reunión general a las 19 horas también. Los invitamos, siempre siguiendo el protocolo por ahora. Sabemos que todavía está este virus en el aire, así que tenemos que cuidarnos, hermanos. El Señor nos ha dado el privilegio de volver a reunirnos nuevamente como iglesia. Estuvimos casi 9 meses sin congregarnos, toda la iglesia en el mundo entero. Y el Señor nos ha dado el privilegio nuevamente de estar reunidos como iglesia, así que tenemos que aprovechar esto y tomar los recaudos para que podamos seguir haciéndolo, hermano. Hay mucho descontrol, la gente se ha relajado, pero tenemos que tener los cuidados para que podamos seguir haciendo las reuniones, hermanos amados. Nosotros como iglesia, como luz del mundo, tenemos que dar el ejemplo. Así que los invitamos a nuestras reuniones y también los invitamos a escuchar la palabra que vamos a compartir en este día. Amén. Bueno, doy gracias al Señor, hermanas y hermanos. Quien les saluda es el pastor Ramón Encina, de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, como dijo mi esposa. Agradecido al Señor de estar una vez más en la radio. Y bueno, agradecido también, ayer estuvimos visitando la iglesia de nuestro hermano Dante, del ministerio Arrepentimiento y Restauración. Que el Señor bendiga a nuestro hermano pastor Dante
y bueno, a la congregación, una hermosa congregación, hermosos hermanos y hermanas que se congregan con él allí. El Señor les bendiga grandemente. También ustedes saben que después de nuestro programa está nuestro hermano Nicolás con nuestra hermana Andrea, continuando con la emisión del programa. Gracias le damos al Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor su guía. Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora. Gracias, juntamente Señor. Con mi amada esposa. Gloria a tu Señor, nombre, para Jesús. poder dar esta tu palabra, a fin de que los hermanos, Señor, y los amigos, Señor, puedan conocerte a ti. Amén, Señor, y el plan amén. de salvación, el plan de justificación, de santificación, de redención, todo ello puedan conocer por medio del Evangelio de esta gracia. Amén. Bendice, Señor amado, al presidente de la radio, a nuestro hermano, Señor, ayúdalo, bendícelo, sí, a su Padre hijo. De la gloria, en el nombre Señor, bendice de su hogar, bendice su familia, amén. Señor amado, y puedan ellos, Señor, continuar con esta emisora. Señor, tú estés proveyendo todo lo necesario, equipo, Señor, y todo lo que se necesita para que esta radio pueda continuar al aire, Señor amado, predicando, Señor, el Evangelio. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les voy a dar el número de celular, hermanos. Hoy no lo trajimos, nos olvidamos el celular sobre la mesa, pero les vamos a dar, ustedes los números de la radio ya lo conocen, yo no me los acuerdo, pero bueno, ustedes ya lo conocen, así que vamos a dar un celular, el particular nuestro, ¿sí? Ahí ustedes pueden mandar mensaje, alguna inquietud que usted tenga y quiere hablarlo con nosotros para que le podamos aclarar, o alguna duda o algún pedido de oración, lo que usted quiera, puede mandar mensaje a ese celular y nosotros vamos a estar orando con la iglesia por cada una de las peticiones, hermano. El número de celular es 15 31 67 5236. Es el único teléfono que tenemos, así que ahí usted puede estar mandándonos mensaje. 15 31 67 5236. Amén. Gracias le damos al Señor. Hermano, ustedes saben, el plan de Dios para el hombre siempre fue que Él quería ser uno con el hombre. Él creó al hombre para su propia satisfacción. Amén. No, nosotros somos para la satisfacción del Señor. Bueno, sabemos que Dios presenció la caída del hombre viejo, del primer Adán, pero sin embargo su propósito todavía seguía siendo uno, ¿no? Que era habitar en el hombre y compartir con el hombre su vida. Y nosotros vemos que para poder lograr eso después de la caída, Dios desde antes de la fundación del mundo había planificado justificar al hombre, ¿no? Justificarlo por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque otra manera de justificarlo no había. La justificación y la salvación, la justificación y la redención, la justificación y la regeneración, todo eso va junto. Lo que pasa es que nosotros lo vamos entendiendo por separado. Después lo vamos uniendo todo eso conforme el Espíritu Santo nos hace entender y lo podemos aplicar a nuestra propia vida. Tanto la regeneración, la justificación, la santificación y bueno, y todos esos puntos que nosotros vamos a ir tocando, lo vamos aplicando a nuestra vida. Ahora vamos a ver cómo Dios en el antiguo pacto y antes del antiguo pacto, Él tenía, antes de darle la ley al hombre, Él tenía la intención de justificar al hombre. El hombre primeramente tiene que ser justificado y después tiene que ser salvado. No, primero para ser justificado él tiene que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Es decir, tiene que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió en la cruz llevando nuestra culpa, ¿no? Y ahora nosotros, todos aquellos que le recibimos la justificación que Dios le había dado a su propio Hijo. Ahora Él nos justificó
con aquella justicia. Pero lo vamos a ver desde el Antiguo Testamento. Le voy a pedir a mi esposa que me pueda leer el Romanos en el capítulo 4 hasta el versículo 10. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 10. Al 10. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Y bueno, nosotros ahora tenemos que entender o tenemos que comprender lo que significa justificación. La justificación significa sin culpa, no, sin pecado, sin culpa. Los que somos justificados, entonces no tenemos pecado, como dice David ahí, en el versículo 8, amor. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Quiere decir que una persona que ha sido justificada, esa persona no se le inculpa de pecado, es decir, es sin pecado, delante de Dios. Una vez que esa persona recibió a Jesucristo, esa persona recibe la justificación, ¿no? Es justo. ¿Por medio de qué? Por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por medio de que Él derramó su vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario, todos aquellos que creen en Jesucristo son hallados justos. Es decir, sin pecado, sin culpa. Fíjese qué maravilloso, ¿no? El sacrificio de la cruz, ¿no? Pero el apóstol Pablo, para que nosotros podamos entender, él nos presenta a Abraham como aquel hombre que fue justificado. Y entonces él pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué halló Dios en Abraham según la carne? ¿Qué halló para poder declararlo justo? No halló nada en él para poder declararlo justo. Porque si Abraham fue justificado por las obras, por las buenas obras, por supuesto, si él fue justificado por las buenas obras, tiene de qué gloriarse, pero eso no es para con Dios. Amén. Es decir, que por más que usted haga buenas obras, por más que usted nunca falte al culto, que no sé si se debe presentar de esta manera, la justificación, por más que una persona trate de alcanzar la justicia delante de Dios por las obras, no lo va a alcanzar. Tiene que solamente alcanzarla por medio de la cruz, por medio de aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. No puede alcanzar el hombre la justicia. Sabemos que cuando nosotros recibimos la justificación, recibimos inmediatamente la salvación y recibimos la vida eterna. No recibimos la inmortalidad todavía, porque la inmortalidad lo vamos a recibir cuando nuestros cuerpos sean resucitados y sean glorificados. Amén. Pero alcanzamos la salvación y la vida eterna por medio de que hemos sido justificados. Es decir,
que nosotros no vamos a alcanzar la salvación cuando nosotros muramos, sino que cuando nosotros creemos. Una vez que usted creyó en Jesucristo, una vez que usted lo recibió como Señor y Salvador, usted alcanza, por medio de haber sido justificado, por haber creído en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, usted alcanza la salvación y la vida eterna y muchas cosas más. Entonces dice, ¿qué había en Abraham para que él fuese justificado? Ciertamente que no había nada en él, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pero ¿qué dice la Escritura en el versículo 3 más? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fíjese Amén. qué maravilloso, ¿vio? Amén. Él creyó a Dios, le creyó. Y eso y por haber creído lo declaró justo. Amén. Ahora, nosotros tenemos que, para alcanzar la justificación, ¿no?, y la vida eterna y la salvación, nosotros tenemos que creer en Dios. Y nosotros hemos creído. ¿No? ¿Qué hemos creído? Que Jesucristo murió por nuestros pecados. Que Jesucristo llevó nuestra culpa en la cruz del Calvario. Que Jesucristo ocupó nuestro lugar en la cruz como pecadores, ¿no? Que Jesucristo pagó la deuda que nosotros debíamos, la pagó Él con su sacrificio. Cuando nosotros creemos en eso, entonces Dios nos da la justificación, la recibimos inmediatamente, ¿no?, como un regalo, porque la salvación es un regalo, la justificación también es un regalo, la regeneración también es un regalo, aunque la salvación dura toda nuestra vida. Nosotros somos salvados en nuestro espíritu, pero tenemos que seguir siendo salvados de alguna manera en nuestra alma y después en nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Porque eso lo obra el Espíritu Santo por medio de la santificación. Le voy a dar unas palabras a mi esposa, amado. Sí, estaba viendo, ¿no?, la historia de Abraham. Vemos cómo dice ahí en Romanos, dice que si Abraham fuera justificado por las obras tenía de qué gloriarse, pero no para con Dios, ¿no? Vemos que Dios lo llama a Abraham y lo saca de la tierra de sus padres, él sale. Vemos que ahí pasa todo un tiempo en la vida de Abraham hasta que él se encuentra que no tiene fruto, ¿no? Que se encuentra que no tiene fruto para tener una prole, sino estaba angustiado porque él no podía producir, digamos, ¿no? Y así muchas veces pasa con nosotros, los hijos de Dios. Recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y hacemos muchas cosas, muchas veces. Predicamos en la calle, servimos en la iglesia, limpiamos la iglesia, predicamos en la iglesia, ayudamos acá, ayudamos allá, pero interiormente vemos que no tenemos fruto para Dios. Y ahí viene la angustia del creyente, ¿no? Y muchas veces hay muchos hermanos que se desaniman y por no conocer la palabra de Dios se desaniman y tienden a quedarse en el camino muchas veces, ¿no? Pero eso es por falta de conocimiento. Fíjese que Abraham era ya grande, había derrotado a los 5 reyes. Ahí en Génesis 14:20, además. 14:20. Sí, donde vemos que él dio el diezmo, por ejemplo. Sí, ahí vemos ahí cuando él derrota a los 5 reyes y Dios le da la victoria y trae todos los bienes que él había recuperado, que se había tomado de su siervo. Entonces ahí en el versículo 20 de Génesis capítulo 14 dice: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo, al sacerdote del Dios Altísimo, ¿no? Sí. Ahí vemos cómo él dio el diezmo, él reconoció que Dios estaba con él, porque cuando el rey de Sodoma le quiere dar los bienes, él dice, no tomaré nada de ti para que no digas, dice, yo he enriquecido a Abraham. Él dependía de Dios. También el 23, donde él no se dejó corromper. Claro. ¿No? Porque
rehusó recibir los regalos por servicio prestado. Sí. El 14:23, amor. Sí, dice en el 22, dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo para que no digas yo enriquecí a Abraham. Fíjese qué tremendo, porque él conocía a Dios, amaba a Dios, había salido por lo que Dios le había dicho, deja tu tierra y tu parentela, dice, y ve a la tierra que yo te daré. Y él no sabía nada de ese Dios, era un Dios desconocido para él, pero él salió de ese lugar, salió creyendo a Dios, pero se encontró allá que él era infructífero. Y así pasa muchas veces con nosotros. Nosotros recibimos al Señor con un amor, con un fervor, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos que Él murió por nosotros y que Él vino para darnos salvación, lo recibimos en nuestro corazón y tenemos un nuevo nacimiento y nos empezamos a congregar, empezamos a vivir la vida de iglesia, pero en nuestro interior vemos que no hay fruto para el Señor, vemos que no hay una transformación de vida interior, por ahí nuestras costumbres pueden cambiar, dejamos los vicios, dejamos el robo, dejamos el adulterio, dejamos tantas cosas, pero en nuestro interior está como vacío, siendo que somos hijos de Dios. Muchas veces pasan esas cosas y no entendemos por qué. Lo mismo le pasó a Abraham. Abraham estaba ya teniendo experiencia con Dios, mira, haber salido de su tierra dejando todo, dejó todo y se fue. Llevó a su esposa, a su sobrino, su padre lo siguió y bueno, tuvo un montón de experiencias en la tierra de Canaán, pero llegó un momento en que él se vio que no tenía fruto. Y ahí Dios aparece con su palabra, ¿no? Y le dice, yo soy tu galardón. Fíjese qué maravilloso, qué hermosas palabras, yo soy tu galardón. Eso Dios nos dice en este día, yo soy tu galardón. Y esas son palabras que vienen a nuestra vida. Pero cuando el Señor nos habla y Él nos hace saber, dice, Dios le dijo, yo soy tu galardón. Y tu recompensa será sobremaneramente grande. Y Dios le dijo, yo haré que vos tengas fruto. Yo voy a hacer que vos seas fructífero en mi presencia. Y fíjese que Abraham ya era viejo y Sara también. Y sin embargo dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No le fue contado por justicia cuando él salió de allá de la tierra de Egipto. Si bien eso fue un acto de fe, no le fue contado cuando él dio los diezmos, cuando él no quiso tomar nada del rey de Sodoma. No fue ahí contado por justicia. Eso fue una demostración del amor que Abraham le tenía a Dios. Pero le fue contado por justicia cuando Dios le dijo que Él le iba a hacer fructificar, que Él le iba a hacer que Él tenga un hijo. Ahí creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así nosotros, hermanos, tenemos que creer que Dios es el que nos hace producir la vida de su Hijo en nosotros a través de este vaso de barro, porque eso es lo que trae contentamiento al hombre, porque el hombre puede trabajar mucho, puede predicar día y noche, pero cuando la puerta de su cuarto se cierra y queda sola con Dios, ahí es cuando empieza la comunión con el Señor, la comunión íntima con el Señor. Y ahí nosotros estamos en la presencia del Señor. Y muchas veces vemos que hay un vacío, como dicen mucho, ¿no? Estando entre la multitud hay un vacío en el interior. Pero ¿eso por qué es? Porque no sabemos que Dios nos ha justificado de nuestros pecados y que nos ha dado una vida nueva y que esa vida depende de Dios para ser fructífero. Amén. Qué hermoso que es poder entender la justificación, hermano. Muchos hermanos dejan el camino del Señor por desconocer la palabra, por desconocer que Dios los ha justificado y se quedan en el camino y después no pueden volver porque piensan que son pecadores, siendo que son hijos de Dios. Han tenido un nuevo nacimiento, pero no han experimentado la justificación, no han experimentado que Dios los ha justificado de sus pecados pasados. Ya eso Dios no lo cuenta. Han sido
crucificado, muerto y sepultado y nunca más traído a la memoria. Pero el Hijo de Dios tiene que entender, Señor, tú me justificaste, así como Abraham cuando Dios le dijo, yo te haré fructificar, y Abraham le creyó a Dios. Nosotros tenemos que creer que Dios va a hacer que nosotros seamos fructíferos en nuestro interior. Cuando habla de fructificar, no habla en cuanto a las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. No tenemos que dejar de predicar, no tenemos que dejar de ayudar en la iglesia, de ayudar a los hermanos necesitados, de predicar en las calles. No, al contrario, tenemos que seguir haciendo, pero tenemos que buscar la comunión con el Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces fíjese que dice la Escritura que Abraham no fue justificado por las obras. Por ejemplo, Abraham era un hombre de oración. Ahí en el capítulo 18 de Génesis, amor, en el versículo 23, 18, 23, nosotros vemos que él era un hombre de oración, Abraham. Mi amor, por favor. Y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Vio? Él era un hombre de oración, pero no por ser un hombre de oración fue justificado. Él no fue justificado porque él oró después de haber creído. Primero creyó y después oró a Dios, porque ¿cómo iba a orar a Dios si no hubiera creído en él? Y fíjese que Abraham era también un hombre de fe, y eso lo podemos leer en Hebreo 11, 17. Él era un hombre de fe, Abraham, ¿no? Pero no por eso él fue justificado, porque según el versículo, esto ocurrió después de que él fue justificado. No es que él fue justificado cuando obtuvo la fe, sino que cuando creyó, ¿no? Porque la fe habla de la obra, de la práctica, de la obediencia al haber creído. Entonces, primero creemos y después la fe sin obra es muerta, dice, ¿no? Después manifestamos la fe. En Hebreo 11, 17, amor. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. ¿Vio? Él, por la fe, él ofreció a su hijo en sacrificio. Y estaba a punto aún de matar a su hijo, pero Dios le detuvo. Pero él no fue justificado por haber manifestado la fe, sino que él fue justificado por haber creído. Amén. Porque lo primero que tenía que hacer él era creer en aquel que le estaba hablando. También Abraham era un hombre que daba su diezmo, porque el diezmo no vino con la ley, sino con la gracia. Amén. ¿No? Y entonces vamos a leer ahí, en donde leyó mi esposa, en Génesis 14, 20. Lo que queremos hacerle entender a usted por medio de la Escritura y por medio del Espíritu Santo es que usted cuando creyó, usted ya es justificado. Cuando usted es justificado, recibe la salvación y la vida eterna. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Génesis 14. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vio, por diezmar usted no alcanza la justificación. No, es porque eso fue después de que él fue declarado justo. ¿Vio? Entonces, ¿qué hace el justo? Diezma. ¿Qué hace el justo? Ora con fe. ¿Qué hace el justo? ¿No? Ofrece en sacrificio lo más sagrado para él, que es su propia vida. Amén. ¿No? Así como Abraham ofreció a su hijo, ¿no? A su unigénito ofreció. Así, aquellos que somos justificados imitamos a Abraham en este sentido. Pero Abraham no fue justificado por las obras. Así dice la palabra del Señor. También podríamos decir que Abraham era un hombre incorruptible, como decía mi esposa ahí en Génesis 14, 23. Él no se dejó corromper por el rey de Sodoma.
toma para ti todos los bienes, tómalos. ¿Y qué le dijo Abraham? Vamos a leerlo. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no diga yo enriquecí a Abraham. Él era un hombre que creyó y que era incorruptible. No se iba a dejar corromper por el mundo, porque Sodoma representa al mundo. El rey de Sodoma representa a Satanás y no se iba a dejar corromper por Satanás. No, pero no por haber sido incorruptible, él fue justificado, porque eso fue después. Primero tuvo que ser llamado justo para después alcanzar todo lo que la Biblia o la obra que él había hecho fue por medio de que él fue declarado justo, ¿no? Y también vamos a leer, ahí vamos a hablar sobre la generosidad de Abraham. Él era un hombre generoso, pero no por eso, por ser generoso, él alcanzó la justificación. No alcanzó la justificación por ser generoso, sino que eso fue antes. Génesis 13:9 más. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Vio? Así fue. Era generoso Abraham. Entonces, volviendo ahí a Romanos, en el capítulo 4 dice: ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. No para con Dios. Nosotros no alcanzamos la salvación y no alcanzamos la justificación ni la vida eterna por medio de ninguna obra. Ni por ser generosos, ni por ser benevolentes, ni por ser incorruptos, ni por ni por ofrecer en sacrificio lo que más amamos. No por eso alcanzamos la justificación. Nosotros alcanzamos la justificación como Abraham la alcanzó. Entonces dice en el versículo 3 más, capítulo 4, versículo 3 de Romanos, ¿no? Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Vio? Y le fue contado, creyó. ¿Y usted creyó en Jesucristo o no creyó que Jesucristo, Él fue crucificado, y cuando Él fue crucificado, Él llevó su pecado, Él llevó su vieja vida a la cruz, Él llevó su viejo hombre a la cruz? ¿Usted creyó en eso? ¿Usted cree en eso? Usted entonces es justo y es salvo, y usted tiene vida eterna. Nada tiene que usted hacer para ser justo, para ser salvo y para tener la vida eterna, porque eso Dios ya le dio. Ahora tenemos que manifestar las obras de la fe, como Abraham. Vio que Abraham después, él manifestó la fe por medio de las obras. Y eso tiene relación con lo que dice Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con las obras. Y esto es maravilloso, que usted pueda entender, hermano, que está escuchando esta palabra del Espíritu, ¿no? Que usted pueda entender que usted es justo. Nadie puede ser salvado si primeramente no ha sido justificado. Primero usted tiene que haber sido justificado para ser salvado. Entonces, fíjese, ¿y cómo usted es justificado? Por medio de creer en Jesucristo. Claro, muchas veces se toma pasajes de la Escritura, algo que está escrito en la palabra, ¿no? Y se aplica a los hijos de Dios. Pero Dios es ordenado, y cuando Él permitió que se escribieran estos libros, Él puso un orden. Pero a veces hay hermanos que dicen: no, la palabra de Dios dice que no hay ni un justo. Y le preguntamos a la iglesia, ¿no dice así? Y sí, la palabra de Dios dice no hay ni un justo, pero no se está refiriendo a los hijos de Dios, a aquellos que han tenido un nuevo nacimiento, sino que está dando
el apóstol Pablo está dando una enseñanza aquí en el libro de Romanos, ¿no? Porque sí, está escrito, leemos que acá dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Pero ahí el apóstol Pablo está presentando a los judíos y a la ley. Anteriormente presentó al gentil, presentó al religioso que era el judío y dice que todos quedaron bajo maldición. Pero muchas veces se aplica esta palabra a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aquella que fue lavada y comprada con la sangre del Señor, aquella por la cual Él entregó su vida para que pudiera alcanzar la salvación, para que pudiera ser redimido de la condenación, redimido de sus pecados, justificado por la justicia que Él alcanzó por haber entregado su vida. Amén. Y se aplica esta palabra a la iglesia. Eso es lo que tenemos que entender, hermano. Tenemos que estudiar la palabra de Dios para poder entenderla. No se puede agarrar un pasaje así de cualquier lado y aplicar a la iglesia del Señor. Porque acá dice, no hay justo ni aun uno. Y sí, está escrito, pero no está escrito para que lo apliquemos a aquellos que fueron comprados con sangre preciosa, con la sangre del Hijo de Dios. Amén, hermano. Eso tenemos que entender, los hermanos tienen que entender. No, hay pastores que aplican esto a la congregación, aquellos que fueron redimidos, aquellos por el cual se pagó un precio muy alto. Y le dicen que no son justos, que son pecadores, que su garganta son sepulcros abiertos. A los hijos de Dios. Fíjese, y nosotros vemos en la enseñanza del apóstol Pablo que él nunca aplica esto a la iglesia. Le dice en algunos lados, en las cuales cosas vosotros, dice, anduvisteis en otro tiempo, pero ahora, dice, ¿no? Y así leemos en varios lugares. Pero nunca podemos aplicar esta palabra a los hijos de Dios. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Amén. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Pero ahora, Fíjese. aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Qué hermoso. Qué maravilloso, ¿no? Porque antes no había nadie. Fíjese que los judíos, ellos tenían la palabra de Dios y ellos creían que ellos guardaban la ley, porque se les había dado los 10 mandamientos y creo que eran 413 o más preceptos para que ellos pudieran ser un pueblo que diera a conocer a Dios por medio de su conducta. Y ellos exteriormente eran perfectos, se podría decir, pero el Señor, ¿qué les dijo cuando se enfrentó a ellos? Le dijo, vosotros sois sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque el sepulcro, usted le puede poner piedras preciosas si quiere por fuera, pero por dentro, ¿qué hay? Hay gusano, hay olor nauseabundo, hay cosas tremendas que no podríamos estar en la presencia de lo que hay dentro de un sepulcro sin taparnos la boca o la nariz, sin que nos produzca el deseo de vomitar. ¿Vio? Y el Señor le dijo, vosotros sois sepulcros blanqueados, a aquellos que tenían la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ellos exteriormente eran justos, eran buenos, se enseñaban la palabra del Señor, pero por dentro estaban llenos de maldad. Ellos mismos, le dijo el apóstol Pedro en el concilio de Jerusalén, cuando se reunieron para enviar a Pablo a los gentiles, le dijo, vosotros, dice, queréis poner sobre los discípulos, dice, cargas pesadas, dice, que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido cumplir. Fíjese, en aquel tiempo ya el apóstol Pedro, con todos los apóstoles reunidos, dice, vosotros queréis poner. Y hoy muchas veces se trata que la iglesia que fue comprada por precio de sangre y le llaman sepulcros, que las gargantas de los hermanos son sepulcros abiertos, ¿vio? Tratan de poner sobre la iglesia del Señor
cargas pesadas que ni aquellos a los cuales les fue encomendado que las llevaran la pudieron llevar. Porque cuando Dios les dio la ley, lo único que Dios quería era que ellos reconocieran que eran incapaces de cumplir. ¿Por qué? Porque tenían una naturaleza de pecado. Igual que nosotros cuando nacimos de nuestros padres. ¿Por qué? Porque heredamos la naturaleza de Adán. Pero cuando llegamos a nuestro Señor Jesucristo y lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, cuando lo hemos recibido, hemos tenido un nuevo nacimiento. Y ahora ya no somos, nuestra garganta no es un sepulcro abierto, nuestra lengua no tiene veneno de áspid. ¿Vio? Como dice acá en este pasaje, porque acá está identificando a aquel que quería justificarse por la ley. ¿Vio? Pero ahora, dice, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué maravilloso, ¿no? Y dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, que cuando una persona cree en Jesucristo, la recibe como Señor y Salvador de su vida, esa persona Dios lo ve como un hombre justificado. ¿Y qué significa justificado? Sin culpa. Esa persona es lavada en la sangre de Cristo y sus pecados son completamente borrados para siempre. Nunca más se lo verá como un pecador a esa persona. Entonces esa persona ahora es una persona justificada delante de los ojos de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, porque ahora puede llegar a ser justo el gentil, el pecador, como el hombre religioso. El hombre religioso puede alcanzar la justificación, la salvación, la redención, la vida eterna. Sí, amor. No, que pensaba, ¿no? Digo, nosotros alcanzamos la justificación y, como decía mi esposo, los pecados que nosotros cometimos antes, el Señor ya no lo trae a la memoria. Y muchas veces en algunas congregaciones se les pide a los hermanos que cuenten su testimonio. ¿Cuántas veces hemos visto hermanos en los púlpitos contando los pecados que cometían cada día? Y el apóstol Pablo dice, cosas de las cuales ahora, dice, nos avergonzamos. No queremos traer ni a la memoria los pecados que hemos cometido estando en el mundo. Esas cosas el Señor Jesucristo las crucificó, las mató y las sepultó y nunca más salieron a la luz. Ahora el Señor trae otras cosas para nosotros. Ahora nosotros testificamos de la vida de Dios. ¿Qué queremos testificar de los pecados que hemos cometido? Esas cosas nos producen dolor, nos traen vergüenza. Dice el apóstol Pablo que ni nos queremos acordar de esas cosas. Eso no es el testimonio que Dios quiere que demos. El testimonio que Dios quiere que demos es que nosotros éramos pecadores y que hemos sido justificados de nuestros pecados. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo hemos sido limpiados y su resurrección nos justificó. Por la eternidad, hermano. ¡Qué maravilloso! ¿Qué vamos a traer a la memoria las cosas que hacíamos antes? Nos avergonzamos. Ahora queremos hablar del Señor. Queremos hablar de la justicia que el Señor nos ha dado. Él nos ha redimido, nos ha justificado. ¡Qué maravilloso! Que usted pueda entender que los pecados que usted cometió en el pasado, el Señor lo enterró en lo más profundo del infierno, hermano. Y ahí está, Él ya no lo saca más a la luz. Ahora usted tiene que entender que usted ha sido limpiado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que usted ha sido justificado de sus pecados, ha sido hecho libre, sin culpa. Lo que usted cometió en el pecado, no importa lo que haya sido. Si usted vino al Señor y lo recibió como el Salvador de su vida, como el Señor, usted ha sido justificado. Ahora usted está sin culpa, hermano. Le pedimos al hermano que nos avise cuando nos falte unos minutos porque no tenemos hora acá, hermano, por favor. Si no, vamos a seguir hasta las 3 de la tarde. Sí. Porque es hermoso hablar del Señor. Tenemos 10 minutos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Vio, estábamos destituidos de la gloria de Dios porque realmente todos pecamos. Amén. Todos nacemos en pecado. Amén.
siendo justificado, el versículo 23 del capítulo 3, amor. Ahí la palabra gratuitamente es la palabra griega dorean, que significa gratis, sin ningún precio. Sí. ¿24? Sí, 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, qué maravilloso, hermano, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso nosotros predicamos tanto el Evangelio de la Gracia, porque en el Evangelio de la Gracia aquellos que creen son vistos como justos, Amén. como salvados, ya no como pecadores. Nosotros no miramos a los hermanos como pecadores, sino como santos, como justos, como sin pecado. Amén. ¿Vio? Porque ellos han sido lavados por la sangre de Cristo. Amén. Cuando nosotros no aceptamos la justificación, no estamos aceptando la salvación. Cuando no aceptamos la salvación, estamos anulando completamente la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros en el madero. Entonces, ¿cómo podemos hacer una cosa así? ¿Cómo pueden hacer una cosa así aquellos hermanos que han entendido que son salvos y que ahora tienen vida eterna por medio del sacrificio de Cristo? Entonces, hermano, goce su salvación. Empiece a danzar en el Espíritu y gozar su salvación, porque ahora usted es salva y ahora usted tiene vida eterna y ahora usted va a ir al cielo sin ningún impedimento. No, porque ahora el Espíritu Santo que fue derramado sobre usted va a completar la obra, por el que dice, aquel que comenzó la buena obra, dice que la terminará. Amén. ¿No? ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo. Entonces, fíjese, por cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ahí en Gálatas 3:22 más. Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Vio? Lo encerró todo bajo pecado, el pecado universal, el pecado que todos han cometido. Gloria al nombre del Señor. Entonces ahí también dice en Romanos 7:11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Vio? Entonces, es decir que cuando nosotros estábamos en poder del pecado, el pecado nos engañaba y por medio del engaño nos mataba. Gloria al nombre del Señor. Pero ahora que ha venido la palabra de la gracia a nosotros y que nos hace ver que nosotros no, vio como dicen muchos hermanos, y yo creo lo que dicen los hermanos. Muchos dicen que sin bautismo no hay salvación. Y yo creo con todo mi corazón eso. Sin justificación tampoco hay salvación. No hay salvación, no hay regeneración. Lo primero que nosotros tenemos que entender para poder gozar nuestra salvación es que fuimos justificados. ¿Cómo hemos sido justificados? Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No sé si trajiste un himnario. Sí. Vamos a cantar un himno, sí. Porque ayer fuimos a la iglesia de nuestro hermano Dante y un hermano nos hizo ver la importancia de los himnos. ¿No? Al hermano Juan Pablo, él canta himnos, le encanta cantar himnos. Nosotros también nos canta cantar himnos, así que ahora que está mi esposa, que a ella le encanta alabar al Señor con una alabanza. Vamos a terminar nuestro programa con un himno, el que ella escoja. El Señor bendiga a todos ustedes, hermanos, y que ustedes puedan gozarse de su posición delante de Dios, de que puedan gozarse de su salvación, de que puedan gozarse de que ustedes ahora tienen vida eterna, que puedan gozarse que ahora son santos, que ya no son pecadores, que puedan gozarse usted y no le crea más al diablo. No, nosotros somos sus hijos, no somos los hijos de Dios, no somos pecadores, porque la gracia nos salvó, la gracia es la vida de Dios que está en nosotros. Vamos a cantar un himno. No se ve mucho.
¿Cuál? El río del amor de Dios que cantamos ayer. No, más, no. Porque está medio borroso, Sí. así que bueno, vamos a cantar a ver si lo encuentro. No vinimos con ningún himno preparado, por Sí. eso le está costando a mi esposa Bueno, encontrar. también, perdón hermano, vamos a tomar un minutito, le vamos a sacar un minutito al hermano Nicolás. Muchos piensan que la gracia es una puerta para que las personas pequen. No, al contrario, cuando nosotros conocimos la gracia, hermano, la gracia produjo una transformación en nuestro interior. En nuestro interior, y amamos al Señor. Aprendimos a amar al Señor porque lo fuimos conociendo. Vio, es como cuando usted está de novio, usted lo conoce a la persona cuando recién comienza y en la medida que va pasando el tiempo, usted lo va conociendo y hay cuando el novio, por ejemplo, es amoroso, te trae una flor o te regala un chocolate o te viene a visitar en el momento menos esperado y te alegra, vos lo vas conociendo, entonces cada vez lo vas amando más, ¿no? Y en el matrimonio ocurre lo mismo. En la medida que nos vamos conociendo, la relación va creciendo. Nosotros después de 26 años de casado podemos decir que nos amamos más ahora que cuando estábamos de novio. ¿Vio? Porque usted va conociendo, en la gracia ocurre lo mismo. Usted va conociendo la palabra del Señor y lo va conociendo a Él y se va enamorando cada día más de Él. Amén. ¿Amén? Amén. Bueno, amén, hermanos. Yo no soy cantora, pero me encanta alabar al Señor, así que si usted escucha algún desafine por ahí, téngame misericordia, amén. Amén. Ni oro Ni plata me han redimido, mi ser del pecado no pueden librar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, su muerte tan solo me pudo salvar, me redimió, mas no con plata, me compró el Salvador. Con oro no, mas con su sangre, grande precio de su amor. Ni oro ni plata me han redimido, la pena terrible no pueden quitar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, mi culpa su sangre la puede borrar. Me redimió, mas no con plata, me compró el Salvador. Con oro no, mas con su sangre, grande precio de su amor. Ni oro ni plata me han redimido, la paz no darán ellos al pecador. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, tan solo su muerte me quita el temor. Me redimió, mas no con plata, me compró el Salvador. Con oro no,
comprar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza. Tan solo su muerte la logro ganar. Me redimió, mas no con plata. Me compró el Salvador. Con oro no, mas con su sangre. Grande precio de su amor. Te damos Amén, gracias, gloria a Señor, por esta Dios. hora de Gracias, radio. Señor. Que tú puedas bendecir a todos los Amén, hermanos y Señor. hermanas Gracias, que nos han escuchado, Señor amado. Bendice, especialmente Padre, tu abre palabra. los ojos del entendimiento. Gracias Señor. por todo lo que hiciste por nosotros, Señor. Amén, En el Señor. nombre Gracias, de Jesús, Señor. bendice el programa de nuestro hermano Nicolás. Amén, Señor. Amén. En el Dios les nombre de bendiga, Jesús. hermanos. Amén. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las